Bueno, entonces, habíamos visto eso, ¿no? Ecuaciones en diferencias de segundo grado. Habíamos visto que a partir de dos puntos, a través de la solución, la solución general, podemos obtener una solución particular, ¿no? A través de esos dos puntos. Ya eso era para practicar básicamente, o sea, en teoría es lo mismo que hemos visto en ecuaciones diferenciales, solo que cambia un poco el procedimiento, pero los pasos a seguir es básicamente similar. Ya, habíamos visto también, por ejemplo, en este caso que nos salía un polinomio, o sea, nos salía un polinomio característico de esta forma, donde sus raíces eran iguales, ¿no? Entonces recuerden que como tiene raíces iguales, para evitar esa, que sean linealmente dependientes y para evitar eso, se multiplica por t, ¿no? En este caso, como solamente se ha repetido una vez la solución, se multiplica por t. Si se hubiese repetido dos veces, sería por t al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a través de eso, una vez encontrada la solución general, a partir de dos puntos podemos encontrar la solución particular, ¿no? Entonces, bueno, también les había dicho, habíamos visto un ejemplo de, en este caso, cuando salía, ¿cómo se dice? Números complejos, ¿no? En las soluciones, ¿no? Este era un caso que habíamos visto que tenía un polinomio característico de tal forma que al obtener su solución obteníamos un número complejo, ¿no? Un medio más menos y medios, ¿no? Es un número complejo ya que no está entre los números reales, ¿no? Entonces les había enseñado más o menos cómo se hace esto, ¿no? O sea, se hace en forma polar en general, ¿no? Hacer en forma polar quiere decir básicamente considerar un eje para la parte real y un eje para la parte imaginaria, ¿no? Que es el número complejo. ¿Ya? Lo que se hace es que si tienes dos vectores, pues obviamente van a formar un nuevo vector que le hemos llamado, bueno, no le hemos llamado de ninguna manera, pero sí a la distancia de este vector se le llama R, ¿no? R es el módulo. Recuerden que módulo es la distancia de un vector, ¿no? Entonces, básicamente va a ser la raíz cuadrada de ambos vectores al cuadrado, ¿no? O sea, la distancia de ambos vectores al cuadrado, ¿no? Esto básicamente creo que se ve en física y también lo han debido ver en álgebra de repente, ¿ya? Necesitamos eso, ¿no? Para encontrar la solución cuando tiene raíces complejas, necesitamos el módulo, pero también necesitamos el ángulo, ¿no? Que les decía que con arcotangente de A sobre B, es decir, la parte real sobre la parte que está acompañada a la parte imaginaria, se puede encontrar ese ángulo. Lo habíamos hecho en este caso, entonces habíamos tenido que, bueno, si teníamos la solución de esta forma, ¿no? Al hacer la raíz, ¿no? La raíz cuadrada de un medio al cuadrado más un medio al cuadrado, eso es un cuarto más un cuarto, eso es dos cuartos, ¿no? Entonces sería raíz de 2 sobre raíz de 4 que es 2, ¿no? De ahí tuvimos este módulo, ¿ya? Este módulo y el ángulo lo mismo, ¿no? Hacíamos un medio entre lo que acompaña ahí, que también sería un medio entre un medio es uno, ¿no? Entonces tendríamos la arcotangente de uno, que esto ya depende si lo tienen sí, te anoto Capriles. A ver, un momento. Ya, entonces eso va a depender, ya te anoté, va a depender mucho de si lo tienen en radianes o lo tienen en grados directamente, ¿no? Por ejemplo, yo al hacerlo, lo tenía en grados, me salió 44 grados, 45 grados, perdón. Ya, si quieren a modo de repaso, recuerden que a toda la circunferencia, ¿no? Es pi, 2pi, ¿no? ¿Ve? 2pi. Al 360 grados se le considera como 2pi. Por lo tanto, mitad del círculo va a ser perdón, pi. 90 grados sería pi medios, ¿no? La mitad de pi es pi medios, ¿no? Y 45 grados, que es la mitad de 90, pues ya sería pi medios entre 2 pi cuartos, ¿no? Tuvimos que esto era pi cuartos. Ya, obtendríamos ese ángulo. Entonces, la fórmula que nos dan para cuando se trata de unas raíces complejas es primero el módulo elevado a t, ¿no? Ya teníamos el módulo elevado a la variable, elevado a t en este caso, ¿no? Y se multiplica por la constante uno por coseno de ese ángulo que había que encontrar, ¿no? Entonces ya habíamos encontrado que era pi cuartos, ¿no? Pi cuartos por x más la constante arbitraria 2 por el seno de pi cuartos por x, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, de todas formas, ya saben que acá, lo tienen acá como un breve resumen de todos los tipos de casos que puede ocurrir, ¿no? Cuando sean resoluciones reales y distintas, soluciones reales e iguales y soluciones números complejos, ¿no? Cuando son números complejos. ¿Ya? Aquí están, solo que bueno, he puesto cómo serían las igualdades. Ya saben que para hallar el ángulo tendría que ser el arcoseno, ¿sí? De B sobre R, ¿no? O sea, del módulo,
en este caso usé esta fórmula, por ejemplo, ¿no? La tangente del ángulo va a ser A sobre B. Entonces, si yo aplico arco tangente para quitarlo de tangente, tendría solamente el ángulo va a ser igual al arco tangente de A sobre B. De ahí es de donde salió esta fórmula, ¿no? Para obtener ese ángulo. ¿Ya? Entonces, de todas formas, tienen los tres casos ahí y cómo se plantea su solución, ¿no? Ya, entonces solamente quedaría ver un poco qué ocurre cuando, porque me preguntaba, ¿no? En la anterior clase, ¿cómo se hace ahora para cuando hay solución, perdón, es una ecuación en diferencias no homogénea, ¿no? Entonces voy a anotarlo acá, que no me dio tiempo, porque hoy estoy un poco ajetreado, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se hace ecuaciones en diferencia no homogéneas, ¿ya? No homogéneas. ¿Ok? Vamos a ver básicamente los dos primeros casos, ya que es un poco más complejo que hay que hacer, ¿ya? Voy a anotar solamente dos casos que hay que analizar, ¿ya? El primer caso es cuando se trate de una constante, ¿ya? Es decir, cuando, recuerden que le llamábamos dx, ¿no? Le llamábamos dx, acá, uy, perdón, no me deja. Le llamamos, ahora sí, ya, no me deja. Ya, a ver, voy a escribirlo y de ahí ya lo cambio. Le llamamos dx a la parte no homogénea, ¿no? Recuerden de esta forma, dx es la parte que está a la derecha que solamente va a depender de la variable x, ¿no? Esa era la parte no homogénea. Entonces, puede ser que la parte no homogénea sea una constante, ¿ya? Sea una constante, que le vamos a llamar a de momento. Ya, lo voy a meter dentro de acá. Ahora sí. Ya, y bueno, va a haber otra cuando ya sea un polinomio. En teoría se puede tener a todos por igual, pero en este caso es un poco, generalmente en ecuaciones en diferencia, la parte no homogénea suelen ser constantes, ¿no? A modo de adelanto, aquí por ejemplo tengo un ejercicio de ecuaciones en diferencia. Eh, no, perdón, estas ecuaciones diferenciales. Creo que está más abajo. O creo que no. Sí, este, por ejemplo, es ecuaciones en diferencia. Ya, a ver, ¿dónde está? Este, por ejemplo, es ecuaciones, uy, perdón, este es ecuaciones en diferencia, el ejercicio. Ya, entonces, por ejemplo, esta, bueno, lo van a ver más adelante seguro, más a detalle, pero esto es la parte no homogénea en sí, cuando está de esta forma. Ya esta es la parte no homogénea, son constantes, ¿ya? Entonces, generalmente aparecen constantes como la parte no homogénea, ¿ya? En ecuaciones en diferencia. ¿Ya? También puede aparecer con X, ¿no? Si vamos a verlo en todo caso, ¿no? Vamos a ver con, en este caso, X al cuadrado, por ejemplo. Puede aparecer también de esta forma, X al cubo, o sea, puede aparecer polinomios, me refiero, ¿no? Puede aparecer en forma polinómica. Ya, pero vamos a ver más a detalle qué ocurre cuando es una constante, ¿no? Lo voy a escribir en la fórmula general, ¿ya? Entonces vamos a ver, bueno, le voy a llamar otro valor, ¿ya? Le voy a llamar F, digamos, ¿no? F es una constante, ¿no? O C de constante, digamos, ya es una constante, ¿ya? Entonces, si me aparece de esta forma una ecuación en diferencia, en este caso lo voy a hacer como aparece generalmente en los textos, ¿no? Que es como T más 2, es de segundo grado en este caso, más B, ¿no? Más B, X T más 1, X T más 1. Ya les decía por qué me gusta más que todo usar este con T, este T menos 1, T menos 2, así sucesivamente, es porque se usa más en economía, ¿no? Más D, me voy a meter otro valor, más D de XT, ¿no? Esta es una ecuación en diferencias de segundo grado, ¿ya? Y me dice que esto es igual a C, ¿no? A una constante. No sabemos cuál es ese valor de C todavía, ¿no? Lo que va a ocurrir es que, bueno, a modo de... Lo que se hace es básicamente el mismo procedimiento a modo de repasar que hemos visto en ecuaciones diferenciales, ¿ya? Se propone una solución particular. Eso sí, en este caso la solución particular, que lo voy a anotar de esta forma, ya se propone una solución particular, ¿no? De esta forma, ¿ok? Si es una constante, se va a proponer otra constante, ¿no? Entonces, le voy a poner A mayúscula, ¿ya? Para definir esa constante, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos? Es parecido a lo que hemos visto en ecuaciones diferenciales. ¿Qué hacíamos cuando proponíamos una solución? Había que encontrar, había que derivar hasta tantas veces como el orden sea la ecuación diferencial, ¿no?
En este caso es casi lo mismo, solo que hay que ir rezagando. ¿Ya? Ya no hay que derivar, sino hay que rezagar, ¿no? Entonces, hay que encontrar el valor de t más 1, ¿no? Y lo mismo con t más 2, porque necesitamos, bueno, en este caso adelantar periodos, ¿no? En este caso no es rezagar, sino adelantar periodos. Ya habría que adelantar hasta 2 periodos, ¿no? Necesitamos adelantar hasta 2 periodos para encontrar eso, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es aumentarle a t más 1, ¿no? Entonces, donde veamos t acá, hay que aumentarle, hay que reemplazarlo por t más 1 y t más 2. Ahora, lo que pasa es que como es una constante, no va a aparecer, no aparece t, entonces directamente si lo adelantamos un periodo, vamos a obtener la misma constante, ¿no? Es básicamente la definición de una constante, ¿no? Conforme pasa el tiempo, una constante, pues como es constante, no va a cambiar su valor, ¿no? Al hacer adelantos, o sea, al adelantar periodos, ¿no? Entonces solamente quedaría reemplazar, ¿no? Reemplazar en lo que tenemos acá, ¿no? Entonces lo voy a copiar de esta forma, ¿ya? Entonces reemplazamos, ¿no? El segundo rezago, hemos visto que va a ser simplemente A, ¿no? Entonces reemplazamos en el segundo rezago. eh, y lo mismo con cuando es el primer adelanto, ¿no? Perdón, segundo adelanto era el que estaba acá. En el primer adelanto lo mismo, ¿no? Reemplazamos ese valor de A, como es una constante y no cambia, pues directamente se mantiene como A, ¿no? Esto lo han debido ver también en estadística, ¿no? Una constante, ah, conforme pasa el tiempo, no cambia, ¿no? En probabilidades también lo han debido ver seguramente, ¿ya? Lo mismo con esto, ¿no? Con XT, pues, es la solución que hemos planteado, que, perdón, debía haber usado, acá mejor lo voy a cambiar como Y, ¿ya? Para que no nos confundamos mucho, ¿ya? Acá mejor lo voy a cambiar como Y, ¿ya? ¿Qué puedo hacer acá? De acá directamente lo puedo, ¿cómo se dice? Puedo factorizar esa A, que no sabemos qué valor va a tener, ¿no? Si yo factorizo esa A, vamos a tener que va a ser A más B, ¿no? Más D. Y esto tiene que ser igual a C, ¿no? Ya, entonces, ya sabemos cuánto va a ser esa constante arbitraria que hemos propuesto, ¿no? Bueno, esa constante con coeficiente indeterminado, ¿no? Que hemos propuesto. Ya, entonces directamente sería C, ¿no? C dividido entre A más B más D, ¿no? A más B más D. ¿No? Entonces, esta sería para encontrar, ¿no? Esa constante, ¿ya? Voy a marcar con amarilla, que es fórmula. Esta sería la fórmula, entonces, para encontrar esto, ¿ya? Ahora, aquí hay algunas restricciones, ¿ya? Lo que tiene que ocurrir para que esta constante, este coeficiente indeterminado aparezca, esto que está en el denominador no puede ser igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto es igual a 0, me dice que mi constante va a ser infinito, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido eso, ¿no? Decir que una constante va a ser infinito porque no estaríamos planteando una solución correcta. Ya, entonces esto va a ocurrir siempre y cuando A más B, ¿no? Más D sea distinto de 0, ¿ya? Esa fórmula van a usar siempre y cuando sea distinto de 0. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué ocurre cuando es igual a 0? ¿Ya? O sea, digamos que se sabe que eso es igual a 0. Entonces, bueno, esto ya tiene su explicación, que seguramente lo podríamos ver en otra clase, pero lo que quería era básicamente practicar esto, ¿ya? Pero digamos que esto sí es igual a 0. Entonces, ahora ese nuevo coeficiente indeterminado va a ser directamente esa constante, ¿no? Esto, la parte no homogénea dividido entre en este caso sería B más 2, si no me equivoco. Ya, de repente creo que sí era mejor hacerlo de otra forma. O A más B, sí, A más B era. Ya, a ver, ¿cómo les podría explicar mejor? Ya, sí, mejor lo voy a hacer de otra forma, ¿ya? Esto generalmente no tiene ningún coeficiente,
¿ya? Y este le vamos a llamar A y B para que se parezca mucho de un texto que estoy utilizando. Ya, si lo hacemos de esta forma mejor, bueno, la solución planteada no cambia, lo vamos a llamar A mayúscula, ¿no? Pero había que reemplazar, ¿no? En este caso, como no tiene nada, directamente sería A, ¿no? Más A por A, perfecto, más B por A, ¿no? Para no hacerlo muy complejo. Entonces, esto ahora sí, si factorizamos, tendríamos 1 más A más B, ¿no? Más B. Eso es igual a C. De ahí obtenemos que C va a ser igual a 1 más A más B, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Ahora, la restricción va a ser siempre y cuando 1 más A más B sea distinto de 0. Ya, ahora sí. Y entonces, si ocurre que esto es igual a 0, entonces la nueva solución va a ser de esta forma, ¿ya? El coeficiente determinado va a ser igual a C sobre B más 2. Ya, esto es, por así decirlo, la fórmula general, ¿ya? Que se puede aplicar a cualquier caso. Esto también tiene su restricción, ¿no? Para que esto se pueda resolver, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que B más 2 también tiene que ser distinto de 0, ¿no? ¿Dónde está? También tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Entonces, esta es otra. Ya, o sea, es como que en el caso de que esto sea igual a 0, pues ya no se aplica esta fórmula, sino esta otra. Ahora, ¿qué ocurre si pues, también se repite el mismo, ¿no? La misma, también esto b más 2 también es igual a 0. Entonces ya solo queda la, la tercera alternativa, ¿no? La tercera alternativa directamente es que, ya, es que se plantea esta solución, ¿ya? Esto A va a ser igual a C sobre 2, si no me equivoco, déjame que lo compruebe por si acaso. Sí, la parte no homogénea sobre 2 por X al cuadrado, ¿ya? Por X al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto va a ocurrir, esto ya no tiene ninguna restricción, ¿no? Porque 2 no es igual a 0, entonces esto ya no va a tener restricciones, ¿no? Entonces, así va a ser como van a determinar cuál es ese coeficiente indeterminado, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, algo que no se haya entendido muy bien. Tenía un ejercicio, pero ahorita que me fijo. Ya, ya. Entonces, para que quede un poco más claro, yo creo que lo podemos ir practicando un poco. Ya, entonces vamos a ver algunos ejemplos, ya, para que podamos practicar lo que acabamos de ver. Ya, entonces, a ver, voy a copiar los ejemplos que lo tengo acá. Ya, me dice y más 2, ¿no? La fórmula me dice y sub t más 2, ¿no? Y sub t más 2, ¿no? Menos 6 yt más 1, yt más 1, ¿ya? ¿Qué más? Más 8 yt, perfecto. Más 8 yt, ¿no? Más 8 yt, esto es igual a 9, me dice, ¿ya? Entonces, bueno, es no homogénea, entonces necesitamos primero encontrar la solución de la parte homogénea, ¿no? Entonces, es el mismo procedimiento que habíamos visto con ecuaciones diferenciales. Lo que hace es igualarlo a 0 para encontrarlo. Lo voy a hacer ahora sí por pasos, por si acaso. O, esta sería la solución homogénea, ¿no? Homogénea, ¿no? Entonces, se iguala a 0, ¿no? Para hacer la solución homogénea, entonces hacemos primero encontrar el polinomio característico, ¿no? Que sería m al cuadrado, ¿no? Menos 6m más 8, ¿no? Más 8 igual a 0. ¿Ok? Entonces, ahora queda encontrar cuáles serían las soluciones, ¿no? Que lo voy a hacer por fórmula general, ¿ya? Entonces me sale que, bueno, de acuerdo a la fórmula general, me sale menos b, sería 6, ¿no? Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, en este caso 6 al cuadrado es 36, menos 4 por 1, sería menos 4 por 8, menos 32, ¿no? Menos 32 sobre 2a, ¿no? Entonces de acá ya podemos obtener cuánto va a ser, entonces sería 6, ¿no? 6 más menos, ahora 32, 6 menos 32, eso es 4, raíz de 4 es 2 sobre 2, ¿no? De aquí ya obtenemos las dos soluciones
La primera solución es cuando toma un valor positivo, sería 6 más 2, 8, entre 2, 4, ¿no? Luego la segunda solución sería cuando toma un valor negativo, 6 menos 2 es 4, entre 2, 2, ¿no? Entre 2, 2. Bien, entonces ya hemos encontrado las raíces, solo queda plantear la solución homogénea, en este caso, ¿no? La homogénea sub t, ¿no? Lo diferencia de ahora es que ahora se maneja el término sub t, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora sí, mi solución homogénea, entonces recuerden, de acuerdo a la fórmula, nos dice que es las constantes arbitrarias, ¿no? Las constantes arbitrarias por, ahora sí, les recomiendo siempre usar paréntesis para evitar errores, ¿no? Las raíces, en este caso la primera raíz es 4, ¿no? Elevado a la variable independiente, que como ahora estamos viendo que es t, pues directamente elevado a t, ¿no? Ya tenemos la primera solución, ¿no? Ahora queda encontrar la segunda solución. En este caso sería la constante arbitraria 2. Abrimos paréntesis. La raíz, la segunda raíz, ¿no? Que es 2 en este caso, elevado a t. Uy, perdón, t minúscula. Minúscula. Perfecto, entonces ya con esto ya hemos encontrado la solución homogénea. ¿Ya? Entonces, ahora solamente queda encontrar la solución no homogénea, ¿no? Solución no homogénea. No homogénea. Ya, a ver, lo voy a hacer primero por el método más largo, ¿ya? El método como habría que hacerlo, ¿ya? O sea, hay que plantear una solución que le voy a llamar no homogénea, de repente no debería haberle llamado particular. Lo voy a modificar en el otro, porque ya hemos visto que nos referimos más que todo a solución particular a, a cuando encontramos los valores de las constantes arbitrarias, ¿no? Es más correcto llamarle solución no homogénea, ¿ya? Entonces, ya lo he modificado. Entonces, ahora sí. Perdón, creo que no estoy compartiendo. Sí, se está viendo, ¿no? Ya, entonces, a ver. Ya. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría ahora sí plantear una solución. Como es una constante, la parte no homogénea, pues se plantea como solución no homogénea otra constante, ¿no? Otra constante que recuerden que esto es sub t, ¿no? Sub t. ¿Ya? Entonces solamente habría que rezagar, ¿no? Que bueno, en este caso no va a cambiar mucho porque como es una constante, si lo adelantamos, si ahora calculamos para t más 1, simplemente donde veamos t acá, le ponemos t más 1. Como en este caso no hay t, directamente se mantiene, ¿no? Lo mismo con t más 2, ¿no? T más 2 también va a ser la misma constante, ¿no? ¿Ya? Ahora, eso habría que reemplazar acá, ¿no? Eso habría que reemplazar aquí. ¿Ya? Entonces, reemplazamos, ¿no? En este caso esto sería A, ¿no? De acuerdo a esto, sería A más 6, en este caso también va a ser A, menos más 8A, ¿no? Más 8A. Y de aquí vamos a obtener cuánto tiene que valer A, ¿no? Entonces, bueno, 6, 1 menos 6, menos 5, más 8, 3A, ¿no? 3A es igual a 0 en este caso, ¿no? Ah, no, perdón, no es igual a 0. He copiado mal. Tendría que copiar este, que es la solución, claro, perdón, de acá. Para encontrar la solución homogénea, ya tomamos ahora sí el elemento no homogéneo. Tiene que ser igual a 9, ¿no? A 9. Ya, ahora sí. Entonces, de acá ya obtenemos cuánto va a valer A, ¿no? Entonces, A vamos a obtener que es 9 tercios, ¿no? 9 tercios, que básicamente eso es 3, ¿no? Ya, entonces, esto es de la forma larga, ¿no? Yo por eso les decía directamente ya la fórmula general que la hemos hecho ya, ¿no? Entonces, la fórmula general me dice que tendría que haber sido esto. A ver, lo vamos a comprobar, a ver si está bien. Entonces, lo podemos comprobar. Ya, C, recuerden que es la parte no compleja, entonces sería directamente 9, ¿no? 1 es de este término, ¿no? De este otro es, a este le hemos llamado A, ¿no? A lo que estaba en T más 1, sería menos 6, ¿no? Directamente menos 6, estamos reemplazando, más B. Me dice que es 8. 8. ¿No? Entonces, si hubiésemos hecho directamente con la fórmula general, habríamos obtenido que, bueno, lo mismo de antes, ¿no? 1 menos 6 es menos 5, más 8, 3, ¿no? 9 tercios, que eso es 3 directamente. ¿Ya? Entonces, se comprueba que sí se puede encontrar la solución no homogénea de una constante, o si quieren hacer todo este procedimiento cada vez que lo quieran calcular, o directamente con esto, ¿no?
o directamente con la fórmula general. Ya esto ya depende de ustedes, pues yo les aconsejaría que por tema de tiempo siempre usen las fórmulas generales que estamos viendo, ¿no? Que entonces ya con eso ya habremos encontrado la solución, no sé si me va a dar tiempo. Entonces la solución ya general de todo, la solución YT, ¿no? La solución general, simplemente recuerden que es la solución homogénea más la no homogénea, ¿no? Entonces la solución homogénea, que sería esto, más la solución no homogénea, que en este caso hemos obtenido que es 3, ¿no?